un cerebro de alguna forma estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro. Imagina un mundo donde las palabras son innecesarias, donde la comunicación entre los seres humanos no requiere gestos, voces o texto. Un mundo donde nuestros pensamientos, emociones y sentimientos fluyen directamente de un cerebro a otro, eliminando malentendidos y acelerando la comprensión. Esta es la fascinante posibilidad que explora la telepatía, un fenómeno que ha intrigado a científicos y filósofos durante siglos. En el corazón de esta búsqueda se encuentra el trabajo pionero de Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, cuyas investigaciones sobre la conciencia y la conexión humana han abierto nuevas puertas en nuestra comprensión del potencial humano. Greenberg dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente y la conexión entre personas. A través de sus experimentos, buscó demostrar la existencia de la telepatía y cómo ésta podría ser mediada por un campo unificado de conciencia. Sus teorías desafiaron la comprensión convencional de la comunicación y llevaron a la formulación de hipótesis sobre cómo podríamos conectar nuestros cerebros a través de un medio que trasciende lo físico. Pero, ¿cómo podría ser posible? ¿Cómo podrían nuestros cerebros comunicarse directamente, sin un lenguaje verbal? La clave para entender esta comunicación cerebral radica en el concepto de campo unificado. Este campo se refiere a una red invisible de energía que conecta a todos los seres vivos. Esta energía permitiría que nuestras intenciones y pensamientos se transmitieran de un cerebro a otro. Según la teoría de Greenberg, cuando dos o más personas se encuentran en un estado elevado de conciencia, pueden sincronizar sus ondas cerebrales, creando un vínculo que facilita la comunicación telepática. Los experimentos que él llevó a cabo buscaron establecer esta conexión, midiendo la actividad cerebral y observando cómo sus ondas se alineaban durante momentos de intensa concentración o meditación conjunta. La técnica utilizada implicaba la medición de las ondas cerebrales a través de electroencefalogramas. Greenberg estudió cómo las ondas alfa y teta, asociadas con estados de relajación y meditación, podían inducir un estado de conciencia en el que las personas intercambiaban información sin necesidad de hablar. Propuso que, a través de una interacción específica y del uso de un campo eléctrico, se podría amplificar esta energía, permitiendo que la información viajara entre las mentes de las personas. Este viaje de información se produciría a través de la resonancia entre las frecuencias de las ondas cerebrales, creando un puente que conecta pensamientos y sentimientos de manera directa. Uno de los experimentos clave en la investigación de Greenberg es el del potencial transferido, donde se busca medir la transferencia de información a través de la comunicación telepática. Durante este experimento, se observó cómo la intención de un individuo podía influir en las ondas cerebrales de otro, creando un campo de energía que facilitaba esta transferencia. Este hallazgo sugiere que el pensamiento puede ser un medio de comunicación que se extiende más allá de las limitaciones del lenguaje verbal. Greenberg dedicó gran parte de su vida a explorar cómo las mentes humanas pueden conectarse de formas que parecieran imposibles desde una perspectiva científica convencional. Uno de sus experimentos más intrigantes involucró el uso de electroencefalogramas y el fenómeno del potencial transferido. A través de este experimento, Greenberg buscó demostrar que era posible sincronizar la actividad cerebral de dos personas, incluso a distancia, lo cual apuntaría a la existencia de un campo de comunicación directa, una conexión invisible entre las mentes. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de
ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajábamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas dos gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Para comprender el alcance de los experimentos de Greenberg, es importante entender el funcionamiento del electroencefalograma y cómo puede capturar la actividad eléctrica del cerebro. El electroencefalograma mide las ondas cerebrales a través de electrodos colocados en el cuero cabelludo. Estas ondas reflejan distintos estados de actividad cerebral, como relajación, concentración o actividad intensa, en forma de ondas alfa, beta, teta y delta. Greenberg utilizó electroencefalogramas para registrar la actividad eléctrica de los cerebros de los participantes en tiempo real, con el objetivo de observar cómo las ondas cerebrales podían sincronizarse y transferir información entre dos personas, sin necesidad de comunicación verbal o visual. Greenberg preparaba sus experimentos cuidadosamente. Los sujetos eran seleccionados y entrenados para lograr estados de relajación profunda o meditación, ya que en esos estados la actividad cerebral tiende a sincronizarse mejor. Esto tenía una base científica, ya que estudios previos indicaban que las ondas alfa y teta predominantes en estados meditativos crean condiciones óptimas para la conexión cerebral. Con los participantes en estado meditativo, buscaba que ambos lograran una especie de sintonía mental que pudiera registrarse con los electroencefalogramas para identificar fenómenos de sincronización. En el experimento del potencial transferido, Greenberg colocaba a dos participantes en habitaciones separadas, a veces a distancias considerables, y monitoreaba su actividad cerebral simultáneamente con electroencefalogramas. A un sujeto se le mostraba un estímulo visual o auditivo, mientras el otro, sin recibir ningún estímulo directo, continuaba en un estado meditativo. En ese momento, uno de los dos fue invitado a pasar a otra cámara que también habíamos construido de antemano con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, o sea, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Greenberg esperaba observar si la actividad cerebral del segundo sujeto reflejaba algún cambio en respuesta al estímulo que recibía el primero, a pesar de que no había comunicación física entre ellos. El potencial transferido se refiere a la hipótesis de que la actividad cerebral y emocional de una persona podría transferirse a otra a través de un campo de conciencia compartido. La idea era que, al recibir el estímulo, el primer sujeto experimentara una reacción en su cerebro que fuera replicada en el segundo. Greenberg teorizó que, si los electroencefalogramas de ambos mostraban patrones similares al mismo tiempo, esto significaría que la información se estaba transfiriendo de alguna forma no convencional, sugiriendo una comunicación directa entre sus mentes. Durante estos experimentos, Greenberg y su equipo comenzaron a notar patrones fascinantes. En varias pruebas, la actividad cerebral de ambos sujetos mostraba picos sincronizados en respuesta al estímulo del primer sujeto. Esto sucedía incluso cuando estaban a varios metros de distancia y en habitaciones insonorizadas, sin ninguna forma de comunicarse. Este hallazgo era extraordinario, ya que sugería que el segundo sujeto estaba recibiendo la información sin un medio físico que mediara la comunicación. El electroencefalograma mostraba picos de actividad en ambas personas en las mismas frecuencias y momentos,
lo que significa que el segundo sujeto reaccionaba de forma espejo al estímulo recibido por el primero. Y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico con la aparición del estímulo. Un cerebro, de alguna forma, estableció contacto con el otro cerebro en forma directa. Y lo que le sucedió al primer cerebro tuvo repercusión en el segundo cerebro. El límite de la actividad cerebral no es el cráneo, ni siquiera la estructura cerebral, sino que hay un nivel de actividad cerebral que, por así decirlo, trasciende la misma estructura. Esta sincronización no se puede explicar fácilmente, ya que las neuronas y las ondas cerebrales generalmente responden a estímulos directos, no a través de un canal no material. Greenberg interpretó estos resultados como evidencia de que existe un campo unificado que conecta a las personas. Una red de energía consciente que permite la transferencia de información más allá de los sentidos físicos. Este campo unificado, según sus palabras, sería una manifestación de la conciencia colectiva, un espacio donde todos los pensamientos y emociones se conectan y pueden compartirse en condiciones especiales entre las mentes. Para entender cómo podría ocurrir este fenómeno, es relevante explorar la idea de sincronización cerebral y el papel de los campos eléctricos. El cerebro genera actividad eléctrica constante, y cuando estamos cerca de alguien, estos campos eléctricos pueden, en teoría, interactuar de manera sutil. Sin embargo, lo que Greenberg proponía iba más allá de una simple interacción de campos eléctricos cercanos. Él sugería que existía un campo de conciencia capaz de trascender la distancia física. En su teoría, Greenberg combinaba ideas de física cuántica y neurociencia. Proponía que el cerebro es capaz de resonar a través de una frecuencia específica que se alinea con el campo unificado de la conciencia. Este campo, que algunos comparan con el entrelazamiento cuántico, permitiría que dos cerebros sincronizados en estado meditativo compartan información directamente. Los patrones de ondas cerebrales alfa y teta, observados en estados de relajación profunda, crean una especie de frecuencia puente que permite la transmisión de información. Greenberg postulaba que esta resonancia era el canal por el cual las mentes se conectaban y compartían pensamientos o emociones, como si fueran parte de una misma red energética. Se puede asumir que como resultado de una serie enorme de interacciones entre los elementos neuronales, se creen campos de interacciones. Y estos campos de interacciones, que nosotros les llamamos los campos neuronales, puedan no estar, y de acuerdo a nuestro experimento, limitados por la estructura cerebral, sino que afecten la estructura del espacio y sean medios de transmisión de cerebro a cerebro. Que cada uno de nosotros está interactuando todo el tiempo, sin que lo sepamos, sin que necesariamente tengamos conciencia de ello, entre nosotros. Existen interacciones, de tal forma que así como hay una red de interacciones interneuronales, podemos suponer la existencia de una red de interacciones intercerebrales. Y esto permitiría asumir la posibilidad de la existencia de un organismo que surja de estas interacciones intercerebrales. Un organismo, ¿qué quiere decir un organismo? Un nivel de actividad que nos trascienda como individuos, del cual formamos parte y muy probablemente el que nos está afectando y estamos afectando. Lo que podría ser quizá la base estructural o fisiológica ya de la nueva fisiología de la conciencia planetaria. Un estado de conciencia que nos incluye, que estamos alimentando continuamente y que definitivamente nos está afectando, porque podríamos decir, bueno, esta red de interacciones intercerebrales, de alguna manera, como muestra el experimento, está afectando nuestra actividad cerebral. Por lo tanto, estamos recibiendo información de esta red. Yo le llamo el hipercampo. Hoy en día la ciencia moderna ha avanzado en el entendimiento de los mecanismos cerebrales y la interacción entre campos eléctricos, especialmente a través de la teoría de los campos cuánticos. Aunque aún no se ha demostrado la telepatía de manera concluyente, varios estudios en física cuántica han mostrado que las partículas subatómicas
pueden permanecer conectadas y responder simultáneamente sin importar la distancia que las separa, en un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. Algunos científicos han especulado que, si las partículas pueden interactuar de esta forma, las neuronas, que también operan mediante señales eléctricas, podrían exhibir un tipo de entrelazamiento en ciertas condiciones. Estos avances en física cuántica y neurociencia moderna no necesariamente prueban la telepatía, pero sugieren que la conexión entre cerebros a través de campos de energía puede no ser una idea tan lejana. Los estudios sobre el entrelazamiento neuronal aún están en fase experimental, pero abren la puerta a un mundo donde la conexión directa entre mentes podría ser una posibilidad científica. Al explorar la ciencia moderna, se hace evidente que la telepatía no está tan lejos de ser una realidad. En la actualidad, los avances en neurociencia y física cuántica están comenzando a arrojar luz sobre cómo la conciencia puede influir en nuestra realidad. La interconexión observada en los experimentos de entrelazamiento cuántico sugiere que todos los componentes del universo están intrínsecamente ligados, lo que podría ser un paso hacia la comprensión de cómo las mentes humanas también pueden estar conectadas en un nivel profundo. La idea de que nuestras intenciones y pensamientos puedan influir en otros se apoya en estudios que demuestran que nuestras emociones impactan el entorno. Los estados de conciencia, como la meditación y la práctica de la atención plena, juegan un papel crucial en la exploración de la telepatía. Durante estos estados, los individuos alcanzan una mayor conexión con su ser interno y con los demás, lo que puede facilitar la comunicación telepática. La teoría sintérgica sugiere que la unión de las intenciones de varias personas puede crear un efecto amplificador, llevando la comunicación telepática a nuevas alturas. Este enfoque holístico implica que, al meditar juntos o compartir experiencias espirituales, los individuos pueden entrar en un estado de conciencia colectiva que potencia su capacidad de comunicarse telepáticamente. Imagina un mundo donde la telepatía fuera una habilidad común. En lugar de usar palabras para comunicarnos, nuestras ideas, pensamientos y emociones fluirían directamente hacia las mentes de otros, eliminando las barreras de interpretación y subjetividad. Las relaciones humanas serían más profundas y comprensivas, ya que podríamos entendernos de una manera más precisa. Las emociones se transmitirían directamente, permitiéndonos sentir el dolor o la alegría del otro, generando una empatía auténtica. La educación también se transformaría. Los conceptos complejos se transmitirían directamente, sin la necesidad de largas explicaciones o interpretaciones erróneas. Esta comunicación pura beneficiaría a todos los ámbitos, desde las relaciones personales hasta el avance de la ciencia y la tecnología, alcanzando un entendimiento inmediato entre las personas. La telepatía tendría profundas ventajas, como una mayor eficiencia en la comunicación y una empatía mejorada. Sin embargo, también plantea desventajas y retos. La privacidad se vería comprometida, ya que los pensamientos más íntimos podrían estar accesibles para otros. La posibilidad de manipulación mental y la invasión de la privacidad son riesgos que deben considerarse. La claridad de la comunicación telepática también podría resultar en malentendidos. Aunque los mensajes lleguen a su destino sin distorsiones, los matices pueden perderse. Esto podría mejorar la precisión en la comunicación y la toma de decisiones en ámbitos tan diversos como la política, la medicina y la educación. Los experimentos de Greenberg abren la puerta a un universo de posibilidades. Si logramos comprender y perfeccionar esta conexión mental, podríamos alcanzar un nivel de conciencia colectiva que transforme la humanidad. La telepatía sigue siendo una frontera misteriosa entre la ciencia y la espiritualidad, pero su potencial podría cambiar el curso de nuestra evolución. Nos encontramos en la encrucijada de un futuro donde el poder de la mente podría superar los límites físicos y comunicativos que nos separan. Como decía Greenberg, la realidad que percibimos es solo una manifestación de nuestra conciencia, y quizás algún día podamos explorar y vivir en una realidad donde nuestras mentes estén más conectadas de lo que imaginamos. Si la telepatía se convirtiera en una capacidad accesible para todos, el mundo cambiaría drásticamente. La comunicación sería instantánea y clara. No habría más malentendidos ni confusiones. Imagina la posibilidad de transmitir ideas complejas en un instante,
de compartir sueños y aspiraciones sin necesidad de palabras. Las relaciones humanas se transformarían, permitiéndonos conectar más profundamente. Sería un mundo donde la empatía se expandiría a niveles inimaginables, donde los sentimientos podrían ser compartidos sin filtros, creando un sentido de comunidad y unidad nunca antes visto. Sin embargo, también debemos considerar las desventajas de tal capacidad. La telepatía podría dar lugar a invasiones a la privacidad, donde los pensamientos íntimos fueran accesibles sin nuestro consentimiento. Además, la manipulación de pensamientos podría convertirse en un riesgo, abriendo la puerta a abusos de poder. A medida que nos acercamos a la posibilidad de una comunicación telepática, también enfrentamos la responsabilidad de manejar estas habilidades con sabiduría. La clave estará en la ética de su uso y en cómo elegimos conectar con los demás en esta nueva dimensión de comunicación. Entonces, mientras nos sumergimos en la exploración de la telepatía a través de los ojos de Jacobo Greenberg, nos encontramos en la intersección de la ciencia y la espiritualidad. Nos invita a imaginar un futuro donde la conexión humana no está limitada por el lenguaje. Un futuro donde podamos compartir pensamientos, sentimientos y emociones de manera pura. En este viaje hacia el conocimiento, todos tenemos el potencial de expandir nuestra conciencia, explorar los misterios de la mente y descubrir nuevas formas de conexión. Al despedirnos de esta fascinante exploración, recordemos que la posibilidad de la telepatía no es solo un sueño lejano, sino un símbolo de nuestra constante evolución. La búsqueda de respuestas y la conexión con los demás es un viaje que trasciende el tiempo y el espacio, y cada paso nos acerca más a la verdad del corazón humano. La magia de la comunicación, ya sea a través de palabras o pensamientos, sigue uniéndonos, y es nuestra responsabilidad abrazar esta conexión con amor y sabiduría. Así que, al cerrar este viaje por los misterios de la telepatía y la mente humana, nos quedamos con una pregunta. ¿Qué tan lejos estamos realmente de una conexión pura y directa, sin palabras y sin barreras? Jacobo Greenberg nos dejó un legado intrigante, un mapa hacia posibilidades aún por entender del todo, que resuenan en lo más profundo de nuestra curiosidad. Cada uno de sus experimentos nos invita a soñar con un mundo donde el pensamiento se vuelve tangible y el corazón audible, donde nuestros anhelos se transmiten sin filtros y la comprensión va más allá de cualquier lenguaje conocido. Este es solo el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, un puente entre ciencia y espiritualidad, y posiblemente un recordatorio de que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Si quieres seguir explorando estos fascinantes misterios y sumergirte en el potencial oculto de la mente y la conciencia, no olvides suscribirte a este canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún capítulo de este apasionante viaje. Nos veremos en el próximo video, donde continuaremos abriendo puertas a lo imposible y explorando juntos los secretos que la ciencia y el alma tienen aún por revelar. Al final, quizás la verdadera pregunta no sea si podemos comunicarnos sin palabras, sino si estamos listos para descubrir la inmensidad de lo que nuestras mentes pueden compartir en silencio. Como decía Jacobo Greenberg, la realidad es solo una ilusión sostenida por la percepción. Aquello que nos une y trasciende va más allá de los sentidos. Suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido.